Hola, soy el ingeniero José David Limones Pozos. Esta presentación la hago para el comité tutorial. El nombre de mi tesis es el estudio del concepto dependiente en bachillerato, a través de actividades que relacionan la imagen y la definición del concepto. Mi directora de tesis es la doctora Marta Leticia García Rodríguez. ¿Cuál es mi planteamiento del problema? Pues bien, hay investigaciones en donde se sugiere que los estudiantes no desarrollan un conocimiento conceptual de la pendiente que les permita relacionar sus diversos significados, ni tampoco aplican el concepto de pendiente para comprender situaciones del mundo real. La mayoría de los estudiantes únicamente conocen lo que vienen siendo los procedimientos de los algoritmos relacionados con el cálculo de la pendiente y a la interpretación de la pendiente en ciertas situaciones específicas. También es posible que algunas dificultades que tienen los estudiantes con el aprendizaje de la pendiente es que tiene muchas formas en las cuales este concepto se puede desarrollar. Moore, Russo, Conner y Rogue sugirieron 11 representaciones al refinar y extender las representaciones que fueron inicialmente propuestas por Stom en el año 99 y 2001. Estas son las 11 representaciones de las cuales hablamos. Estas 11 representaciones que están aquí, 8 fueron propuestas por Stom y las otras 3 posteriormente por Moore, Russo y sus colegas. ¿Cuál es mi objetivo y mi pregunta de tesis? Pues bien, mi objetivo es analizar en la manera en que los estudiantes de bachillerato identifican, interpretan, relacionan y aplican las diversas representaciones que tiene el concepto de la pendiente. Mi pregunta, ¿de qué manera los estudiantes de bachillerato identifican, interpretan, relacionan y aplican las diversas representaciones del concepto de pendiente? Pues bien, se ha hecho una revisión de la literatura en la cual se pueden clasificar los textos de la siguiente forma. Hay investigaciones sobre la interpretación que tienen los estudiantes acerca del conocimiento de la pendiente. Hay otras investigaciones que giran en torno a lo que los profesores tienen o saben acerca del conocimiento de la pendiente. ¿Qué dificultades tienen los estudiantes cuando aprenden el concepto de pendiente? ¿Qué errores tienen los estudiantes también cuando trabajan el concepto de pendiente? Aquí cabe mencionar una investigación muy importante en la cual se dice que la mayoría de los estudiantes tiene errores en su cálculo procedimental, sobre todo cuando tienen que sumar números positivos, perdón, cuando tienen que restar números positivos, números negativos. También hay propuestas para trabajar con el concepto de pendiente para que estas propuestas sirven para que puedan entender mejor el concepto de pendiente y también la pendiente en el currículum, en los libros de texto, en los planes de estudio, ¿no? Tanto de el, los currículos el norteamericano y el mexicano, ya que la mayoría de las investigaciones, sobre todo, viene de los Estados Unidos. ¿Qué marco conceptual pues tenemos aquí? Pues bien, la pendiente es un concepto que se puede, muy importante en matemáticas, se puede representar de diversas formas, por ejemplo, algebraico. Aquí tenemos la fórmula de la pendiente, aquí tenemos una ecuación en la cual se puede identificar el valor de la pendiente aquí como un coeficiente. También se puede representar de forma geométrica como una razón de cambio vertical sobre el cambio horizontal de una recta, de forma trigonométrica que representa la tangente del ángulo formado por una línea recta y el eje X, y también de manera funcional, es decir, cuando la pendiente es una razón de cambio, ya sea constante o instantánea. Estas representaciones fueron propuestas, vuelvo a repetir, por Stom en el año 1999 y 2001. Esto es resultado de un estudio que le hizo ella a profesores de matemáticas de secundaria, en los cuales esos profesores de matemáticas se les preguntó qué es la pendiente y qué es lo que representa la pendiente, y estas respuestas fue como ella las categorizó, como son las diversas representaciones que tiene la pendiente. Más adelante, Moore, Russo, Conner y Rogue sugirieron otras 3, pero ellas hicieron este estudio a partir de estudiantes. Y así es como se ampliaron estas 11 representaciones, o como Moore, Russell, Conner le llamó, conceptos. Entonces aquí tenemos un resumen de lo que vienen siendo las 11 representaciones, 8 halladas por Stom y las otras 3 por Moore, Russell y sus colegas. Bueno, también es importante lo que viene siendo la teoría de Wiener. Aquí la retomamos, en el cual para poder definir lo que viene siendo una imagen del concepto, es algo que es evocado en nuestra memoria por el término concepto.
cuando lo vemos o lo escuchamos, y usualmente no es una definición. Eso es lo que se llama imagen del concepto. La imagen del concepto es algo no verbal, asociado en nuestra mente con el término concepto, y puede ser una representación visual en caso de que se tenga una representación visual, o también puede ser una colección de impresiones y experiencias. Por ejemplo, nosotros cuando le preguntamos a nuestros alumnos qué es una función, pues no necesariamente se les viene a la mente que decir el concepto de función, la definición como tal, sino que se les viene a la mente quizás la fórmula y igual a f de x. Quizás se les viene a la mente una tabla, una gráfica, o como algunos lo aprendimos, como un conjunto de dominio, de contradominio, y aquí hay la regla, ¿no? Quizás eso es lo primero que se nos va a venir a la mente, no necesariamente la definición. Ahora, ¿cuál es la relación que existe entre la definición y la imagen? Pues bien, la definición de un concepto y la imagen de un concepto se puede representar por medio de la siguiente figura, que fue propuesta por Wiener en el 83, en las cuales existen dos diferentes células en nuestra estructura cognitiva, células como tal, no células del cuerpo, sino de forma, se dice de otra manera, la que corresponde a la definición y otra que corresponde a la imagen. Una sola o las dos pueden estar vacías, es decir, cuando nosotros estamos enseñando un concepto, por ejemplo el de valor absoluto, nosotros podemos empezar hablando acerca de lo que significa el valor absoluto cuando nosotros le decimos a nuestros alumnos, no, el valor absoluto es, imagínense una recta, imagínense que esa recta, pues el valor absoluto es cuando tú simplemente tomas en cuenta el número, no la dirección, ¿no? Hacia dónde vas y hacia los positivos o los negativos. Este es cuando tú retomas, estás enseñando un concepto desde la imagen, pero también Wiener menciona que la definición del concepto es muy importante, que se tiene que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque la definición del concepto en un momento dado, esa imagen que ellos tienen del valor absoluto, no les va a poder servir más adelante para resolver problemas más complejos, ¿no? Que se requiera, y más que nada en las matemáticas, su definición. ¿Cuál es la metodología que se implementó entonces para poder trabajar aquí en mi tesis? Pues bien, se diseñaron 9 actividades de los 11 conceptos, aunque sobra decir que los otros dos conceptos que vienen siendo el de propiedad física y el de situación del mundo real van involucrados aquí en estas nuevas actividades. Entonces, aquí en estas actividades, pues obviamente vamos a analizar la forma en cómo los estudiantes se identifican, interpretan, relacionan y aplican los diversos conceptos que tiene la pendiente. Esta prueba fue aplicada a alumnos de 6 alumnos, perdón, de 15 a 16 años de quinto semestre, elegidos al azar. Esta cantidad de alumnos pues se debió a la pandemia en la cual todavía estamos viviendo en este año 2021. De alumnos de preparatoria, de número 18 aquí en el municipio de Tlapehuala, Guerrero, que depende de la Universidad Autónoma de Guerrero. Esta prueba está basada, vuelvo a repetir, en las diversas imágenes que tiene este concepto de pendiente y contiene 9 actividades, 6 que son escritas y 3 que nos echamos la mano del programa de GeoGebra. Este es un ejemplo en el cual podemos ver la actividad de razón geométrica. Aquí lo que se planteó fue trabajar esta representación, este concepto, en la cual se le pide al alumno que vaya construyendo, lo vaya construyendo. Por ejemplo, aquí tenemos cuando va del punto A y B, cuando se desplaza verticalmente, cuando se desplaza horizontalmente, y se fue complicando un poquito, también para qué, para que esta actividad, pues, el concepto, pues obviamente se tiene que también que trabajar. Aquí se pide, se hace lo mismo también, pero ahora este punto que va del D al D es la misma pendiente, pero si se dan cuenta, los desplazamientos verticales y horizontales pues son diferentes, ¿no? Entonces el alumno ahí tiene que llegar a la conclusión de que son la misma, que es la misma pendiente, pero son diferentes razones. Y lo mismo hicimos con las otras 8 actividades, las cuales están relacionadas entre sí. Empezamos con el concepto más básico que tiene que ver con y nos vamos conforme al plan de estudios que tenemos actualmente, las vamos retomando, ¿no? Para que terminamos, por ejemplo, empezamos con esta de razón geométrica que no se ve, que no son un concepto que se ve en secundaria o creo que hasta en primaria, y más adelante terminamos con el de cálculo, ¿no? El de cálculo y el de propiedad funcional. Entonces se hizo un análisis de resultados. Este es un resumen del desempeño que se tuvo en cuanto a la actividad de identificar. ¿Qué es lo que va a identificar al alumno? Ahorita vamos a ver un poquito más en la siguiente diapositiva.
Pero aquí se ve el desempeño que tuvieron aquí los 4 alumnos. Aquí se ve que Ruth es la que tuvo mejor desempeño. Las palomitas significan que lo hizo bien, aquí que lo hizo tuvo uno que otro error, pero aquí que definitivamente no lo hizo nada bien. Entonces, ¿qué fue lo que se analizó? Pues bueno, se analizó en identificar que, por ejemplo, ¿qué identificaba? Pues los desplazamientos verticales y horizontales. Ruth los identificó con líneas punteadas y también escribió en los incisos que se les pidió cuántas unidades se desplazaban. También ella hizo lo mismo con los signos, también identificó, por ejemplo, cuando iba de A al B es la misma razón que va de B a C, sin embargo el signo es lo que hace que sea que sean diferentes, ¿no? Entonces aquí es la actividad de identificar. Más adelante también dentro de las mismas actividades hay unas en las cuales se tiene que interpretar, ¿no? En la otra se relacionan, o sea, entre si una y otra las pudo relacionar, el de razón algebraica con el de propiedad funcional. También en otras más adelante, no solamente hubo actividades que tenían que ver con identificar, sino que esto mismo se hizo y se repitió para lo de que interpretaran, que relacionaran y que aplicaran. Entonces, por motivo de tiempo, pues no es posible abordar todas ellas. Entonces, nosotros tenemos en nuestra discusión de resultados que el concepto de razón geométrica en la mayoría tuvieron problemas para reconocer lo que es una razón equivalente. Así como se mostró en el ejemplo anterior, los alumnos tenían que ver que en las dos gráficas, estas razones eran las mismas, pero no lo pudieron hacer. Entonces es una deficiencia que tienen desde lo que viene siendo un nivel básico, ¿no? Entonces, en la actividad 2 la mayoría de los alumnos, que es la de razón algebraica, tuvieron problemas para calcular el valor de la pendiente usando la fórmula. Por ejemplo, no pudieron sustituir correctamente las coordenadas, es decir, no pudieron eh, tomar los puntos y colocarlos en donde iban para hacer las diferencias, y también hicieron mal las restas, ¿no? En la actividad 5 también del concepto de lineal, la mayoría de los alumnos no respondieron correctamente. Esa es una actividad también que estaba incluida, que está incluida. Entonces, en esta no pudieron ellos calcular desde un principio bien lo que tenía que la pendiente. Entonces, al no hacer esto, más adelante no pudieron seguir con el problema. Entonces, igual de la misma manera tenemos una amplia cantidad de lo que vienen siendo nuestros resultados. No es posible mostrar todos los resultados que nosotros tenemos por cuestiones de tiempo, pero sí podemos llegar a concluir que, por ejemplo, la razón geométrica es a pesar que no se relaciona completamente que no tiene una relación como tal, así muy directa con decir esto es pendiente, pero sí es una herramienta. Nos dimos cuenta que es una herramienta muy poderosa, ¿no? Para poder entender la pendiente, ya sea como razón algebraica, ya sea como propiedad funcional, ya sea como incluso hasta como un concepto de cálculo, ¿no? Que se ve más adelante. Y bueno, pues esa es toda la información que tenemos hasta el día de hoy. Todo eso se está ya virtiendo en la tesis, y pues cualquier duda que haya respecto a eso, pues nos estamos viendo en el comité tutorial. Muchas gracias.